Conocemos los resultados y comienza entonces a prepararse este segundo tiempo, una segunda carrera ahora solamente entre dos candidatos, Janet Jara y José Antonio Kast. ¿Qué se viene para la segunda vuelta? Lo revisamos a continuación. 8 candidatos, solo 2 ganadores. Janet Jara y José Antonio Kast se erigieron como los grandes vencedores de esta primera vuelta. Pero ¿cuál es la estrategia que deberían seguir con miras al balotaje? Las segundas vueltas en general se ganan hacia el centro. Por lo tanto, ambas candidaturas van a tener que abrir una disputa bien importante por el centro político, que uno podría teorizar se fue hacia Evelyn Matei principalmente. Por lo tanto, la estrategia es moderar el discurso. Para la candidata del oficialismo, el principal reto será superar su piso de votantes. Hoy día el resultado de Janet Jara puede ser engañoso, porque en realidad ella compite sola en la centroizquierda frente a una primaria de derecha que es la que estamos presenciando en esta primera vuelta. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer ella? Apostar a este electorado no politizado, no ideologizado, sino que busca soluciones. Está esta idea dando vuelta de si puede suspender o no su militancia en el Partido Comunista para entregar una señal al votante más moderado que decide la segunda vuelta de que ella es una votante que no está alineada con esas ideas. Insistir en las medidas que hasta ahora han caracterizado su campaña son cosas bastante mundanas, por ejemplo, como llegar a fin de mes, ¿cierto? Según los especialistas, en el caso de Kast, la clave es que su sector llegue a un acuerdo de gobernabilidad con miras a diciembre. Ahora, si Kast es el que pasa a segunda vuelta, él ya ha venido trabajando en crear ciertas relaciones con los otros candidatos que van a quedar en el camino, ¿cierto? Tiene un desafío bien importante que es en este flanco que se le ha abierto respecto a los temas que no ha abordado, los denominados, por ejemplo, temas valóricos. Es difícil que cuando hay solo 2 candidatos a la presidencia se puedan omitir temas que son tan sensibles para la ciudadanía. Otra de las claves será la redistribución de votos. ¿Cuál será, por ejemplo, el destino de los sufragios obtenidos por Franco Parisi? El elector de Parisi, que es un elector, yo siempre lo llamo de mall. Es un elector que se formó en los moles, conoce a sus parejas ahí, van a tomar café, almuerzan ahí, compran ahí, se endeudan también ahí, y perder eso para ellos es angustiante. Y eso es un estilo de vida que tiene que capturar Kast o Kaiser, lo que tampoco es fácil porque ellos de alguna forma representan a la élite. Pero quizás tenga más posibilidad la candidata oficialista de ir a seducir a su electorado, quizás porque al frente está la élite empresarial, ¿cierto? Esta idea más de que la derecha representa a las clases altas, quizás eso haga que el votante de Parisi, que no pertenece a ese sector, se incline por la candidata Jara. La próxima franja electoral es la oportunidad para que ambos candidatos profundicen en sus medidas y sus diferencias. Desde ese punto de vista, tiene mucho más tiempo para poder desarrollar ya propuestas serias, que no se queden solamente en una promesa, en un eslogan. La franja paralela, entre comillas, metafóricamente hablando, es la franja digital. Y ahí en eso yo creo que claramente, en este caso, la oposición tiene ventajas porque en el fondo tienen un know-how importante en todo lo que es el manejo de las redes sociales. Hoy los temas son economía y orden público. Estos 2 temas, que son bastante más mundanos, son más propios del repertorio retórico de las derechas. Y por lo tanto a la izquierda se le ha hecho muy difícil gobernar con esta agenda y también se le va a hacer muy difícil hacer campaña con esta agenda. ¿Quién será el candidato que logrará hacer propia esa agenda y convocar a nuevos votantes? Lo sabremos en diciembre próximo. Y de esta forma terminamos esta edición de Chilevisión Noticias Central, una edición especial, por supuesto, pero los invitamos a quedarse en nuestra sintonía porque tenemos un programa especial de elecciones con todo el análisis que viene para esta segunda vuelta, como podría ser ese trasvasije de votos de los candidatos que no pasaron al balotaje. Macarena Pizarro y Daniel Matamala ya están listos junto a invitados para continuar con ese análisis. Muchísimas gracias por acompañarnos durante esta jornada. Nos reencontramos mañana tempranito en el matinal. Que estén muy bien. Buenas noches. BCI H Dipal S07 Sodimac Entel y
líder. Presentaron Chilevisión Noticias. Seguimos en esta extensa jornada de transmisión de elecciones y hemos entrado, Daniel, en una nueva etapa. La mañana con la votación, luego viene el periodo de los conflictos en las mesas, después los resultados con muchas sorpresas y viene la hora del análisis. De analizar, de explicar, de anticipar lo que puede pasar en una segunda vuelta, cómo va a quedar el Congreso, cómo nos explicamos resultados que algunos eran relativamente esperados, otros son francamente sorprendentes. Eso lo queremos conversar con nuestras invitadas e invitados del día de hoy. Y vamos a partir presentando a la reelecta diputada Gael Jurgemans. Muchas felicidades, además, por esta reelección del Frente Amplio por el Distrito 13. Muchas gracias. Y bueno, con primera también, mayoría, además, ¿no? Sí, en el distrito. Así que obviamente agradecer también a los vecinos, a las vecinas por su confianza. Y bueno, a seguir haciendo la pega. Ricardo Lagos Weber, senador saliente, en este caso no voy a postularse la reelección del PPD. Muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, candidato a nada, pero bien. Me sentido me fue bien. Bueno, vamos a hablar de eso. Sí. Me tocan, parece, las diputadas reelectas, porque tenemos también a Pamela Giles, reelecta ahora por el Partido de la Gente, Distrito 12. Felicitaciones también. Sí, mucho más feliz que por eso. Estoy, si me permite, saludar a las diputadas Paula Olmos, Ailín Urquieta, Tamara Ramírez, Lilian Betancourt, Flor Contreras, y todavía estamos peleando la elección de Sandra Parisi. Muchas mujeres. Todas diputadas del PDG electas. Muchas gracias. Hay una bancada de 12 diputados del PDG, así que vamos a hablar de una de las grandes sorpresas de la noche. Juan Antonio Coloma, senador también saliente de la región del Maule. Sí, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Y Cristian Lavé, diputado saliente, parte del comando y jefe de campaña del Partido Nacional Libertario. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Saludar a todas esas personas que confiaron en la campaña de Johannes Kaiser y también a todos esos parlamentarios del Partido Nacional Libertario que van a integrar a este nuevo Congreso. Ya, yo creo que tenemos que partir por la gran noticia del día, que es la votación de Franco Parisi, la sorpresa que no fue anticipado, anunciado por ninguna de las encuestas y que probablemente va a concentrar la atención y los esfuerzos de los candidatos que han pasado segunda vuelta, porque cerca de 20% de votos, no hay mucho cómo anticipar hacia dónde se podrían ir. Así que yo creo que la diputada Pamela Giles nos puede ayudar a interpretar qué significa este 20% de votos para Franco Parisi. ¿Cómo lo reciben? Bueno, yo creo que de partida aquí me imagino yo que se termina el ninguneo, el bullying al que ha sido sometido un candidato por las encuestas, por la prensa y por la clase política, toda, completa, ¿ya? De Franco Parisi se hizo una serpentina durante esta elección y ha demostrado que aparentemente ese bullying es visto por la ciudadanía, por la gente, por el pueblo de una manera muy distinta. ¿Qué es el mensaje que llegó a aparentemente Franco Parisi ha sido capaz de leer mejor que la mayoría de la clase política lo que está sucediendo con este pueblo, con este país maltratado, que está haciendo ver que la clase política tradicional los tiene hartos, que los partidos políticos tradicionales están muriendo y que es completamente necesario escuchar a la gente. Veamos, porque hay distintos resultados, distintas caras, evidentemente, de todos ustedes. Cristian Lavé, en el caso de Johannes Kaiser, no llegó a ser la gran sorpresa que a lo mejor anticipaban las encuestas, pero sacó un porcentaje muy importante. De hecho, supera a Evelyn Matei, queda en el cuarto lugar. Eligen además diputados. O sea, ¿qué balance hacen de lo que viene? A ver, primero, más que sorpresa, el trabajo fue extraordinario por todo un equipo atrás, en donde básicamente en un comienzo de esta carrera presidencial, en primera vuelta, mucha gente no consideraba la campaña de Johannes Kaiser como una campaña válida, o a lo menos se pensaba que se iba a bajar, no iba a tener el carácter y la fortaleza de mantenerse y llegar hasta el de hoy. Eso es una cosa. Y lo otro que es importante es que durante esta campaña también se formó el Partido Nacional Libertario. No olvidemos que hace 6 meses el Partido Nacional Libertario en teoría no existía en su formalidad. Y hoy día tenemos parlamentarios, tenemos un casi 14% de un candidato que marcaba 5%.
En algunos casos, las encuestas, yo estoy de acuerdo, creo que acá las encuestadoras van a tener que ser las que más explicaciones den. Yo creo que aquí las perdedoras de la noche absoluta son las encuestas. Porque salió todo como no lo habían planteado ellos. Y parte de lo que quizá tampoco anticiparon las encuestas es que la propia candidata Janet Jara, la candidata del oficialismo, iba a obtener incluso menos que lo que es la aprobación del gobierno. ¿Cómo se explican eso, senador? Lo que yo veo que hace 3 meses las encuestas y los análisis de los medios también era cuáles 2 candidatos de derecha van a pasar a segunda vuelta. Esa era la discusión que había establecida y que no se daba mucha fe a lo que podía ser la candidatura de Janet Jara. Estoy hablando después de la primaria, ¿ya? Y de ese punto de vista la meta nuestra era pasar a segunda vuelta. Esa era la meta que teníamos, pasar a segunda vuelta. ¿Estaba en duda realmente en algún momento? No, yo no tenía duda que podíamos pasar a segunda vuelta. Estoy contando que el ambiente era que aquí habían 2 candidatos de derecha que se peleaban. ¿Quiénes? Iban a pasar a segunda vuelta. Y el resultado fue que no fue así, ¿ya? El resultado es que entre Kast y Janet Jara, por más que estará 3 puntos arriba, 4 puntos arriba de Janet Jara, es que entre los dos hay más del 50% de los chilenos no votó por ninguna de esas opciones. Y lo que hay que hacer ahora es trabajar con humildad, sin ninguna soberbia, sin ofender a nadie, ¿ya? Y decir, ¿cómo hago yo para ir a buscar a esos candidatos? Y para empezar con la humildad, ¿no sería bueno reconocer que la candidata Janet Jara tuvo un pésimo resultado? Pésimo. Entonces, como yo iba diciendo, ya nosotros... Digo, si queremos escenificar la humildad, quizás sería un buen momento para partir. Lo importante es hacer una campaña como hizo Janet Jara, que no le faltó el respeto a nadie, no tuvo ninguna actitud peyorativa hacia nadie, ella fue convocante, ella trató de hablar de las cosas que ha hecho, desde los acuerdos, de una sola línea, no cambia, habla de los valores, habla de derechos humanos, habla de derechos de las mujeres, ¿ya? Y trata al mismo tiempo, preguntaba en un minuto si el expresidente Frey, ¿se acuerdan que había la idea que iba a apoyar a Evelyn Matei o no? Que no sé qué pasó al final. ¿Cuál fue la actitud de Janet Jara? En vez de enojarse, amurrarse, tirar la pelota para el córner, sacar un pantallazo rápido, ¿qué hizo ella? Dijo, yo quisiera hablar con el presidente Frey para saber qué es lo que le incomoda o qué es lo que le atraviesa con nuestra campaña para tratar de convencerlo. Entonces, esa actitud que tuvo en campaña, que fue la que invitó a sacar el acuerdo de reforma previsional, las 40 horas, el salario mínimo, es la actitud que hay que tener ahora. Sí. Y en ese sentido mirar hacia adelante con optimismo. Porque acá hay 2 proyectos distintos sociales al final hoy día. Hoy día los que están son los que están. Y nosotros lo que vamos a hacer es hablar con los PDG. Pueden no querer, podemos no entusiasmarlos. Si lo que está claro puede ser, digamos, especulando con los números que tenemos hoy día y la situación en la que está hoy día el tema electoral, es que pareciera ser que Parisi, y las cosas hay que verlas en su contexto, digamos, hoy, parece que Parisi a quien le quitó votos fue a Jara. Eso pareciera ser, porque Jara con un 26%, cuando se especulaba entre un 28, un 30... ¿De dónde sale eso tan curioso? No, yo estoy planteando más o menos cómo lo veo yo, porque... Para que podamos conversar entre todos, Gael, por ejemplo, cuando uno ve, Janet Jara saca un 27%, pero no se ve de dónde pueda sacar mucho más, porque las candidaturas que son más naturalmente cercanas a ella estuvieron en el margen de error. En cambio, Kast, con los apoyos que ya tuvo hoy día, Evelyn Matei, Johannes Kaiser, ya con eso supera el 50%. ¿Qué posibilidad hay de tener una segunda vuelta competitiva cuando uno ve los números? Y la verdad es que la diferencia que hay es gigantesca entre quienes votaron hoy por la derecha y quienes votaron hoy por la izquierda. Sí, yo no creo que los candidatos sean dueños de los votos de las personas. Me parece que las personas deciden, ahora en este momento van a decidir entre 2 candidaturas. En la elección que vemos el día de hoy, eligieron entre un pool de candidatos, ¿cierto? Con diversidad de proyectos, diversidad de propuestas. Y en ese sentido, a mí me parece que frente a la decisión de votar por José Antonio Kast y su proyecto político, lo que ha propuesto hasta ahora, que dentro de eso está, por ejemplo, el establecer una reducción del gasto del Estado bien importante, que eso va a tener consecuencias en la vida de las personas. Estoy hablando, y que hasta ahora no ha respondido. Por ejemplo, qué va a pasar con la PGU, con la gratuidad, etcétera. La gente que votó por Johannes Kaiser y Evelyn Matei, ellos también proponían un recorte muy importante en los gastos del Estado. Lo de Evelyn Matei no es lo mismo. Y sobre los derechos de las mujeres, creo que también hay algo ahí que responder por parte de Johannes Kaiser, o sea, de José Antonio Kast. A pesar de que en esta campaña no fue puesto como un tema. Exactamente. Entonces, hay varios aspectos que José Antonio Kast no se refirió durante esta campaña y que yo creo que es importante que ahora tome posición, porque los votantes, si están viendo
hartos elementos de esa decisión al momento de votar. Decir que está invitado un representante de republicanos que no ha llegado, Martín Arrau, así que vamos a ver si es que llega en algún momento para que responda también a esas dudas. Juan Antonio Coloma, vimos hoy día una imagen que se puso mucho en duda si iba a ir o no Evelyn Matei a reconocer y a felicitar por el triunfo a José Antonio Kast. Finalmente la vemos parada ahí al lado, pero después de una campaña que fue muy dura, ¿cómo se recompone esto? ¿De qué manera se puede contar con un trabajo conjunto para segunda vuelta después de los roces que vimos en la primera? A mí me encantaría también que contara cómo lograron subirla al escenario la Evelyn Matei, porque parece que no estaba muy decidida. No estaba completamente decidida, así que no hay que especular respecto de eso. Mira. No, solamente decir que Johannes Kaiser, por ejemplo, dijo que no se iba a subir al escenario y no se subió. Así es que creo que había espacio para dar... No sé si se subió Evelyn o Matei, porque Evelyn Matei dijo que no se subió. Espacio para dar los apoyos de distintas maneras. Escuchemos a Juan Antonio. A ver, yo creo que lo que pasó hoy día, objetivamente, y siempre las elecciones hay que mirarlas en función del gobierno. Siempre es una suerte de plebiscito respecto de lo que está gobernando. Yo creo que hoy día hubo una marea opositora muy grande. Yo pensé honestamente que la candidatura dejaría a lo menos sacar el porcentaje de apoyo que tiene el presidente Boric. Y lo cierto es que no ocurrió. O sea, creo que aquí, objetivamente, y voy a seguir el análisis, el gran perdedor aquí es el gobierno, digamos, el oficialismo que no pudo sacar un porcentaje que era como lo mínimo que ellos mismos se habrían autofijado. Dicho eso, obviamente también, desde la perspectiva, yo quiero representar a Evelyn Matei, digamos, creo que hizo un esfuerzo enorme, creo que fue una gran candidata, creo que hizo propuestas muy notables. Probablemente el signo de los tiempos, las mareas son así en política, de repente hay lenguaje, hay formas de actuar, quizás a lo largo de la campaña, pero creo que nosotros por lo menos quedó la convicción de que había un buen programa que ojalá se asuma respecto de que lo puede hacer un gobierno hacia adelante. Y tercero, yo estaba convencido personalmente que siempre se va a actuar conforme a la democracia. Y Evelyn Matei hizo un gesto hoy día que no es fácil después de una votación, digamos, compleja. ¿Pero por qué lo hacía? Porque yo creo que es tan importante unir fuerzas para ganarle al gobierno de Boric a través de la candidata Jara. Ya, como decía Daniel, los tres candidatos de la oposición más, de alguna manera, estructurada. No sé Franco lo que va a hacer Franco Parisi, digamos, pero ahí más o menos el 50%. Yo creo que tenemos que tratar de ampliar. No les da. Tratar de ampliar y en una de esas podemos, algo que para mí es muy importante, cambiar el clivaje de la política chilena, que ya no sea el sí y el no, que no estuvo muchos años, sino que sea la prueba o el rechazo. Creo que de alguna manera se juntan personas que quieren mirar el escenario futuro de una manera distinta al pasado. Juan Antonio, uno dice, claro, el gran perdedor es el oficialismo, pero ¿no es el segundo gran perdedor de la noche Chile Vamos? Porque su candidatura presidencial termina quinta, incluso en la Cámara aparentemente son superados por la lista de republicanos y nacional libertarios. Muy parejo, pero abajo efectivamente en conjunto, creo que llegamos como a la mitad del Congreso, digamos, más o menos, que no deja de ser interesante. Obviamente fue un resultado que tuvo dulce y agraz, digamos. Tuvimos una cosa que yo también quiero valorar, importante como el triunfo de Guillermo Ramírez, digamos, que fue hacer algo bien épico, que era difícil salir de una zona que era teóricamente más fácil, como el Distrito 11, ir a un lugar mucho más difícil a ganar el Partido Comunista, es valioso. También tuvimos pérdidas dolorosas y hay que reconocerlo. Ahora, los partidos son también grupos humanos, digamos, que también sienten, vibran, pero también tienen que mirar para adelante y de alguna manera tratar de juntar toda la fuerza para que el próximo gobierno sea muy distinto del actual y seamos capaces de recomponer una relación para poder darle gobernabilidad a Chile enfrentando los problemas. ¿Y eso significa que si Kast gana la segunda vuelta, Chile Vamos como partidos políticos entraría a su gobierno? No, mira, no, eso no está en discusión aún, digamos. Aquí lo importante es ganar. Yo quizás soy un poquito más antiguo, digamos, aquí lo importante es fijarse posición. La lógica es ganar la próxima elección y yo creo que el 70% de la gente que votó hoy día al final lo que quería era, o más del 70%, que tener un gobierno distinto al actual. Pero significa esta fotografía que vimos de gran parte de Chile Vamos junto a José Antonio Kast, significa que serían parte del gobierno con ministerios, con autoridades. Eso lo discutiremos. O solo un tema de campaña. Lo que significa es una voluntad real, de corazón, de generar un escenario unitario para ganarle al gobierno de Boric. Y los nacional libertarios. A ver, hay un refrán que dice que la piel del oso no se reparte hasta no cazar el oso. Yo creo que acá pasamos a la segunda vuelta, hay que ser muy prudentes. Hoy día tanto Evelyn como Johannes Kaiser hicieron un gesto republicano, fueron cada uno a su propio estilo también, hay que respetar los estilos de todos.
Y eso fue lo que viene ahora. Ahora ellos tendrán que sentarse como líderes de cada uno de los partidos o de las coaliciones y tendrán que, y nosotros nos ponemos a disposición absoluta de José Antonio Kast, porque entendemos que el rival que está al frente es la ministra Jara del Partido Comunista de este gobierno. Punto. Y ahí ni el senador Coloma, ni yo, ni nadie de los que estamos representando nos vamos a perder en eso. Y vamos a trabajar. Ahora, ¿qué es lo que pasa después? Bueno, se irá viendo paso a paso, pero hoy día empezar ya a repartirse si vamos a participar o no vamos a participar de un eventual gobierno de José Antonio Kast, creo que es un error. Hoy día la majestad en su contexto, creo que todos los partidos políticos tienen que hacer su análisis interno, porque en el caso del Partido Nacional Libertario, claro, a diferencia de la UDI o de otros partidos de Chile Vamos, nosotros estamos entrando recién con parlamentarios, por ende nosotros solo ganamos. Pero cuando hay un conglomerado que son 3 partidos, evidentemente pueden haber ciertas pérdidas. Y hoy día la prudencia es detener un poco el tren, sentarse, cada uno hará su análisis, y luego de eso trabajar en conjunto para la segunda vuelta. Desde este lado, Gael, Ricardo, ¿cómo dan vuelta a una elección que al parecer en el clivaje de primera vuelta es lo que se cuenta acá, ¿no? Un triunfo muy claro de la oposición al gobierno y de una ministra que representa ese oficialismo. ¿Cómo pueden dar vuelta en 4 semanas un clivaje que claramente es el que la mayoría del electorado ha visto en esta elección? Yo voy a insistir con el punto de que no creo que los candidatos presidenciales determinen ni siquiera el voto de quienes votaron por ellos. Y lo digo porque haciendo campaña, las personas tomaban decisiones también respecto a las propuestas con las que iban los candidatos. Y en ese sentido hay propuestas que son interesantes y yo creo que acá también va a correr un poco la habilidad de poder demostrar que, ya sea en nuestra candidatura, y obviamente en ese caso vamos a trabajar porque Janet Jara le hable realmente a quienes votaron por Parisi. Y para eso hay propuestas que son interesantes y que incluso la misma candidata Janet Jara lo dijo durante los debates. O sea, por ejemplo, para aliviar el bolsillo de las familias en Chile, hay una propuesta que es el tema de la devolución del IVA a los medicamentos. O sea, yo creo que hay cosas bien concretas de las cuales hablar y por eso planteo, hablemos de la PGU. ¿Qué va a hacer José Antonio Kast con la PGU, con esta reducción de gastos tremenda que está planteando? ¿Qué vamos a hacer, cierto, con la gratuidad, con la salud pública? ¿Qué vamos a hacer con las propuestas para aliviar el bolsillo de la familia? Entonces, esto tiene que ser así de concreto porque lo que esperan los ciudadanos es que por quien voten le resuelva sus problemas y no repartija, como decía, poco menos del botín, que yo encuentro que no es lo que corresponde al momento. Lo que pasa es que ahí estaban entendiendo, porque lo que se está planteando en base a la pregunta que hacen es que cada una de estas figuras es un líder en sí mismo. Nadie está diciendo estos votos van a pasar para acá. No, ellos van a tomar una decisión. Sí, pero no determina el voto nada, de las personas. Es la decisión de ellos. Así es simple. Eso es todo, eso quiero dejarlo súper claro. Por eso hay un 50% de personas que no votaron ni por José Antonio Kast, ni tampoco por Janet Jara. Y en ese sentido... 25, yo prefiero estar en la del 50 y la del 25. O sea, parece que no le alcanza ni a los unos ni a los otros, ¿cierto? No, estamos en esa situación, parece. Parece que ese sería el problema. Yo quiero hablar del rol del PDG, pero primero... Me la palabra recién. Exactamente, yo le había dado la palabra al senador. Sumándome a lo que dice Gael, esta candidatura, esta segunda vuelta, acá lo que uno va a hacer, y lo que nosotros vamos a hacer, es marcar las diferencias que hay con José Antonio Kast en toda la línea. No solamente en el programa, que es importante la línea, las propuestas concretas. Vamos a tratar de tomar lo mejor que puede haber tenido Marco Enrique, lo que puede haber tenido Harold Merenicos, lo que propuso Parisi, que lo mencionó hoy día la candidata, la misma de la Inmatei en el tema oncología. Todo eso está bien y eso le habla a un segmento del electorado que es menos ideologizado a la tradicional, a la antigua, a lo no sé, etcétera, pero que le interesan cosas bien concretas y tal vez ahí hay algo de espacio. Pero hay algo más importante, que son las biografías y el pasado. Y José Antonio Kast tuvo un respaldo ciudadano en Chile gigantesco en el segundo proceso constituyente. Él lideró, me acordé por líderes, él lideró la elección de candidatos a la constituyente, obtuvieron una mayoría absoluta que sumado a Chile Vamos les daba prácticamente un quórum para hacer lo que quisieran en la constituyente 2, y a diferencia del fracaso miserable del primer proceso constituyente, en donde a partir de una hoja en blanco fue rechazado por abrumadora mayoría por los chilenos, en el segundo proceso, para evitar ese bochorno, se le dijo,
mis amigos, un consejo de expertos, desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista, se les entregó a los elegidos con mayoría republicana por José Antonio Kast un texto constitucional que estaba consensuado, no por mayoría, consensuado. Y lo que hizo fue farrearse esa oportunidad. Entonces, ¿y por qué le parece que hay que mirar eso para ver el futuro? Ahí voy, es que este tema es muy importante. ¿Sabes por qué? Pero para que cierre la idea, ¿Sabes por qué? Quiero saber a dónde va con esto. Porque lo que hay que demostrar es capacidad de conducir. No estoy hablando de gobernabilidad, no estoy amenazando. Gobernabilidad, tú puedes gobernar, terminar el mandato y no pasó nada en Chile. Conducción es otra cosa. Conducción es obtener acuerdos. Y Janet Jara tiene todos estos acuerdos en el cuerpo. Y José Antonio Kast no solamente no tiene acuerdo en el cuerpo, sino que cambia permanentemente, renuncia a los partidos, forma otras cosas y esconde ciertos valores bajo la mesa. Y eso vamos a tener que enfrentarlo con mucha fuerza, porque acá son dos proyectos distintos para Chile. Y después la diputada Giles. Tomo el guante, Ricardo. Nosotros vamos a marcar la diferencia con Janet Jara en toda la línea. Voy a usar tu palabra. ¿Qué significa? Que haya, después del gobierno de Boric, otro gobierno igual de Boric, o quizás además peor, con el síndrome o con la lógica del Partido Comunista, que tuvieron un proceso constituyente con mucho más fuerza que el segundo y generaron el peor escenario con la menor cantidad, la menor liderazgo posible, que generó un 62% de rechazo. Entonces, está bien, yo creo que está bien hacer las diferencias, pero es que yo creo que es súper importante entender lo que significa ganar, o que el gobierno de Jara llegara a ganar, significaría Boric multiplicado por 2, elevado al Partido Comunista. Creo que eso, de verdad, la persona, la gente, la inmensa mayoría, creo yo, de la gente que votó hoy día, no quería eso. Vamos a ver, quedan 4 semanas, vamos a ver qué ocurre. La realidad es que la reforma previsional, que hoy día está pagando mejor PGU, y a partir de enero va a pagar una mayor PGU a más personas en Chile, fue producto de un acuerdo político que llegamos entre nosotros, con Chile Vamos y el gobierno. Así es. Ya. Y respecto al cual, José Antonio Kast no solamente votó en contra, no quiso participar de la conversación, ni siquiera para eliminar el seguro social, que ahora lo quiere reabrir. Y esta misma candidatura fue la que envió todos los votos a decirle a su opositora, que hoy día tuvo que ir a saludarlo, a tratarla que tenía problemas mentales. Entonces, eso es lo que yo tengo que decir. Eso es lo que vamos a enfrentar ahora en segunda vuelta. Porque el carácter de la conducción nosotros, Ricardo, implica ciertos mínimos. Vamos a pensar en el Chile grande. Y hay que pensar en el Chile grande. No, creo que pudieron llegar a acuerdos y fueron maltratados por ellos. Muy mal un nuevo gobierno. Fueron funados. Un nuevo gobierno de Fueron Jara, funados por ese un sector. nuevo gobierno del Partido Comunista. Vamos a ver, oiga, al final la chilena y el chileno van a decidir en 4 semanas más. Vamos a ver qué ocurre y hay que ver lo que fluyen las cosas. ¿Cómo pretenden ustedes? ¿Han conversado cómo van a tomar este capital político que han recibido hoy día? Casi el 20% de los votos, tercer lugar, una bancada de 12 diputados aparentemente. ¿Qué van a hacer? ¿Qué viene? Porque la vez pasada, que parece también fuera sorpresa, sacó una bancada de 6 diputados, se quedó sin ninguno. ¿Cómo lo van a hacer para utilizar este capital político que acaban de recibir en el día de hoy? O sea, se quedó con una, que soy yo, que soy diputada del PDG. Que no fue elegido por el PDG, pues digo, los 6 originales no quedó ninguno. Que soy diputada del PDG, soy la bancada del PDG en el Parlamento y parece que no estoy de adorno. De los 6 elegidos por el PDG, por no cierto, quedó ninguno. Yo le agrego el elemento de que hoy día yo conformo, todavía sin el cambio, ¿cierto? Sin que hayan jurado los nuevos parlamentarios, formo parte de la bancada del PDG y como le digo, parece que algo hago. Parece que se nota mi actividad al interior del legislativo. Ahora, tengo varias cosas que comentar lo más brevemente posible para responder su pregunta. En primer lugar, respecto de la teoría fantástica del colega Lavé de que los votos de Parisi vendrían de Jara, o sea, que la habría quitado. Eso que no tiene, me imagino, ninguna cientificidad. Yo lo único que diría sobre eso es que yo tengo la impresión, tengo la costumbre de nunca decir la gente piensa de tal manera, jamás, pero tengo la impresión de que los votos de Parisi vienen del pueblo pobre, indignado con la clase política. Básicamente ese es el contexto y muy probablemente provienen de esa gente que nunca antes había votado, ¿ya? Y provienen sin duda alguna de aquellos que le dirían probablemente al senador que tengo a mi lado, al senador Lagos, que eso que está proponiendo él con toda tranquilidad se lo digo, es el camino al precipicio.
O sea, si ustedes le van a hacer a la gente para enfrentar una segunda vuelta exactamente lo que la gente les ha dicho que no quiere, que es una lista de supermercados de medidas pelotudas, ¿ya? Porque la gente, ¿qué es lo que ve? Creo yo, lo que me dicen a mí que ven. Ven dos proyectos distintos políticos, ven dos candidatos neoliberales con distintos énfasis, dos candidatos que una de ellas estuvo dispuesta a entregarle un 60% más a unas AFP que había prometido sacar del mapa, ¿ya? Las dejó por 40 años más a través de ese acuerdito que tanto le gusta al senador Lagos y que lo exhiben como un logro. En conjunto con Chile Vamos se pusieron de acuerdo y la gente justamente lo que no quiere son acuerdos bajo cuerda, encerrados en el Congreso. No quieren más eso, les están diciendo que no quieren más eso. No quieren que se pongan de acuerdo entre las cúpulas y los dejen a ellos afuera. Por eso hoy día tenemos una bancada de 12 o 13 diputados, de personas comunes y corrientes, con arraigo en el territorio. ¿Y cuál es su característica? Que no son operadores políticos, no pertenecen a estos partidos del socialismo democrático o de Chile Vamos, que están muriendo, se están desangrando. Estamos asistiendo a su funeral. ¿Ya? Pamela, lentamente. te propongo que vayamos a ver esa bancada. Hagamos un paréntesis en el debate. El humilde era él. Yo jamás he prometido humildad. Nunca, ni lo haría. Vamos a retomar. Pero quiero que vayamos a ver cómo queda el hemiciclo, ¿les parece? Vamos a ir a ver cómo queda la Cámara, cómo queda el Senado. Ahí está. Entonces la Cámara de Diputados, y están ahí en color morado, color violeta, es el Partido de la Gente. Mira, hasta las horas de la tarde, Daniel, era exactamente la mitad los colores azules y celestes que reúnen el conglomerado republicano y también Chile Vamos, y ahora hay un asientito morado ahí entre medio, por lo tanto, sin algún tipo de negociación no está la mayoría, solamente con la derecha. En azul oscuro morado entonces está la lista de republicanos, Nacional Libertario y Social Cristiano, está sacando 41, ¿no? Chile Vamos está un poco más abajo, está quedando con 38. Más celeste, ahí. O sea, ¿me permiten 20 segundos? Literalmente 20 segundos sobre esto. Okay. O sea, no solo no le alcanza a Jara, no solo no le alcanza a Kast sin nosotros, sino que tampoco van a poder hacer nada interesante. Sí, pero también hay dos independientes. Sin nosotros. Ojo que hay dos independientes y con los independientes sí alcanza. 41 más 38 son 79. 79 es la mayoría más uno. Es la mayoría más uno. Es más del 50%. ¡Sorpresa! No, al revés, pues, Pamela. Es la mayoría. Sacan el 50% más uno si sumamos a las dos listas de derecha. Pues son 79. Claro, son 79. Necesitan 4 séptimos. Claro, no, para hacer cambios. Ahora, otra cosa. Pero eso para los cambios constitucionales. Y otra cosa que tengan la disciplina de los parlamentarios para que vayan todos alineados, que sabemos que es bien difícil con eso. Pero al menos así, en teoría, tendrían 79 en la derecha. El PDG entra con mucha fuerza, con 12, como vemos, y retrocede mucho la lista del oficialismo, que se queda con 58, parte de los 3 regionalistas verdes y 2 independientes. Y ahí podemos ver cómo queda el Senado también. A ver. Esta era la Cámara de Diputados y vamos a ver el Senado, que recordemos se renovaron solo 23 de los 50 escaños, 27 ya llevaban 4 años de periodo y están por los próximos 4 años más. Mira cómo queda. Ahí se queda justo la mitad. Este 25. Sí que está justo en la mitad. Aquí va a seguir la política de los acuerdos. Y aquí el Partido de la Gente, perdón que te interrumpa, aquí el Partido de la Gente no tiene senadores. Así que aquí no hay. Aquí va a seguir la política de los acuerdos espurios. En la Cámara no pueden hacer nada que valga la pena, porque el quórum simple no sirve para nada. O sea, sirve para leyes simples, ¿ya? No van a poder hacer nada sin el PDG. 25 en la suma de la derecha, 20 en el oficialismo. Ahora, recién hablaban y decía Cristian, no vamos a repartir el botín, la repartija del botín antes de tiempo. Pero yo creo que cómo van a gobernar los candidatos no es una repartija del botín, es decir, a la gente, mire, si usted vota por nosotros, va a tener esto, va a tener estas fuerzas políticas apoyándonos, va a tener este proyecto. Creo que eso sí es importante. Absolutamente. No sería importante que en la segunda vuelta José Antonio Kast diga, si votan por mí, yo voy a gobernar con esta gente, con estos partidos. Pero no nos olvidemos que las elecciones fueron hace poquitas horas. Por ende, queda una conversación entre los candidatos. Todavía hay uno que están refugiando
Entonces creo que falta que se vaya a acostar el llamado a la calma. O sea, mañana se juntarán, verán y se especulará, pero hoy día lo prudente es ver cómo queda conformado el Congreso, porque el partido de la gente tenía 6, pero termina la legislatura con 1. Y uno que se suma ahora al final, digamos, que está bien, está válido. Yo me sumé al Partido Nacional Libertario, si eso nos ha parecido, digamos, a la democracia. ¿Cómo tú dices que se descompusieron en el camino? Pero algo así pasó, ¿no? Y luego de eso, y además, yo me acuerdo perfecto, estábamos ahí cuando se estaba negociando la mesa. Ya, pero no se van a descomponer los 12. Pero no sé, los 12 ahora. No sé, yo no es mi terreno, pero... Vamos a seguir con el ninguneo. Después andan pidiendo agüita. Pero podemos dar la opinión. Pero podemos dar la opinión. Si lo que pasa es que esos 12 también van a tener que conformar una bancada. Bien lo sabemos los que estamos ya hace un tiempo acá, que no es fácil liderar a los parlamentarios de las bancadas. Sí, no es entonces... O sea, mire, yo creo que lo importante sí es que a propósito de que no es fácil, ¿cierto? O más bien de que los parlamentarios lo que van a buscar, o se supone que ese es el objetivo, es ir a representar a por quienes votaron. Entonces, en ese sentido, a ver, las presiones sociales están en términos económicos en que el Estado les alivie la situación económica a las personas. Y en ese sentido, las propuestas a mí no me parecen menores. Pero y también no me parece... le ha aliviado mucho la vida. O sea, francamente se le ha hecho más difícil que la cresta. Nuestra candidata presidencial. El salario mínimo no es importante, la reforma provisional, el aumento de la PGU no es importante. No porque la gente no la vote en el Congreso. ¿A usted le parece que la gente tiene una sensación de que este gobierno le ha facilitado la vida? No, la sensación es una cosa, el que no se haya hecho nada es otra. Sí. Por eso la afirmación suya fue que no se ha hecho nada este gobierno. Señala no que la gente va a votar por quien le alivie la vida. Usted tiene la impresión. Mira, yo tengo en ese sentido, yo no creo que José Antonio Kast vaya a aliviarle económicamente la vida a alguien que ni siquiera le puede garantizar que le va a pagar la PGU. Se lo vamos a preguntar al representante de José Antonio Kast, que ya está con nosotros, ya llegó Martín Arrau. Nos vamos a separar solo por algunos segundos y volvemos para conversar, reactivar esta